Buenas tardes, buenas noches a los que nos acompañan en este encuentro internacional sobre paz en Colombia y en el mundo. Mi nombre es Rudelmar Bueno de Faría, soy el secretario general de la Alianza CT, una de las mayores redes mundiales de organizaciones que trabajan en el campo humanitario, de desarrollo y de incidencia. Yo quiero agradecer a los y las organizadoras de este evento por traer un grupo tan diverso de personas para abordar temas que son cruciales, que tratan de cómo la paz es entendida, practicada, pero también manipulada. Y yo voy a aportar hoy en la discusión sobre esfuerzos de paz. Pero antes de decir mi opinión, quiero compartir un poco de mi experiencia en procesos de paz que resultaron de conflictos armados y que viene desde los años 90, cuando acompañé el proceso de implementación de los acuerdos de paz en El Salvador, país que viví por 7 años, y estuve encargado por apoyar a la implementación de un programa de reconstrucción, reinserción y de democratización en el país. En este momento estaba trabajando para una organización internacional allá. En 1996 me involucré en el proceso de paz en Guatemala y también con el retorno y la repatriación de refugiados, la inclusión de la población indígena en los acuerdos y el fortalecimiento de la sociedad civil del país, básicamente en las reformas después de los acuerdos. Acompañé el proceso de paz en Colombia a partir del año 2000 y estuve involucrado en varias iniciativas organizadas por parte de la sociedad civil colombiana y apoyando desde Nueva York, donde trabajé, para facilitar la incidencia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acerca de los acuerdos de paz en Colombia. Ahora, desde Ginebra, donde me encuentro, me involucré en procesos de construcción de la paz en muchos países de África y Medio Oriente, entre ellos Burundi, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Siria y también Israel-Palestina. También estuve involucrado en discusiones post-apartheid en África del Sur, como con la sociedad civil y con el gobierno. Y de un modo general, mi experiencia en todo esto es que muchos de los acuerdos de paz fueron bastante extensivos, pero sin que fuesen cumplidos en su totalidad y que algunos acuerdos nunca fueron cumplidos como se pactó, siendo otros a medias y muchos que han hecho o que se han convertido o se revertido mejor en los años siguientes. Los países que han establecido comisiones de la verdad, como es el caso de Colombia, han visto que mucho de la implementación de las recomendaciones de ellas nunca se cumplieron y que muchos de los grupos armados culpables de violaciones a los derechos humanos se convirtieron en estructuras de secuestros, bandas criminales y actividades del crimen organizado. Los gobiernos ignoraron de forma descarada el combate a estos grupos. Muchos de los señalados en el informe de las comisiones pertenecían o tenían fuertes lazos con los gobiernos, las fuerzas de seguridad o de sus allegados. Y si bien se crearon concertaciones y comisiones para abordar temas socioeconómicos entre las partes, muchas de ellas no lograron su función. Los grupos económicos dominantes no aceptaron el papel igualitario del sector, especialmente laboral y campesino, y crearon confrontación social y política. No obstante, nosotros sabemos que no solo se produce violencia cuando hay un conflicto armado. También se da cuando existe discriminación, restricciones de derechos o desigualdades en el acceso a oportunidades de todo tipo. El mundo hoy se ve afectado por una serie de crisis profundas e interconectadas que no solo aceleran las complejas dinámicas de poder, sino que hacen que aumenten las guerras, la violencia, los conflictos, las violaciones de derechos humanos y las desigualdades. Las luchas por el derecho a la vida y a la dignidad humana, la autodeterminación de los pueblos, la libertad de expresión, el derecho de asamblea y asociación, junto con la liberación tanto de la dominación política como de la militarización que se aumenta, son manifestaciones de la búsqueda de las personas por paz con justicia y seguridad. No es sorpresa para nadie de que los procesos democráticos en nuestra región latinoamericana han sido y siguen sufriendo golpes fuertes.
Una ola de acontecimientos políticos negativos han afectado a muchos de nuestros países. Hemos visto desde golpes de Estado y parlamentarios hasta el aumento del autoritarismo y del militarismo. Eso se da en un contexto de fortalecimiento de los sectores políticos y grupos económicos, pero también religiosos, que promueven el populismo, el nacionalismo radical, las políticas neoliberales y la intolerancia y odio en contra de los pobres, los pueblos indígenas, los migrantes y también la población negra. Más sorprendentemente, vemos grupos y sectores de la sociedad saliendo a las calles para alabar a la dictadura y demandar a la intervención militar, como es el caso de Brasil, mi país. El proceso de paz en Colombia es un caso emblemático para entender de cómo los esfuerzos de paz requieren acciones interseccionales e integrales. El conflicto armado colombiano no puede ser disociado del conflicto social. Para promover la paz y la seguridad humana es necesario prevenir la violencia, abordando las causas subyacentes de conflictos y reforzar la capacidad de la comunidad para gestionar los posibles conflictos en el futuro. Esto conlleva abordar la cuestión de la violencia y la prevención de la violencia, garantizando que tanto hombres como mujeres participen en los procesos de toma de decisiones. La reconstrucción posterior al conflicto, que participe de los procesos de justicia y de transición. Reforzar la seguridad social y económica de las mujeres, así como abordar la violencia de género, son medidas esenciales para garantizar la paz. Una paz duradera, también la seguridad y la reconciliación. Sin esto no hay. La paz jamás será duradera si la violencia política y militar seguir de manera impune. Y Colombia no es el solo caso. Tenemos situaciones en América Latina de ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias que nunca fueron esclarecidas. Estas acciones son dirigidas cada vez más a personas defensoras de derechos humanos, a líderes y lideresas comunitarias, a referentes sociales y políticos progresistas, pueblos indígenas, negros, mujeres y personas LGBT. No podemos olvidar los casos de Marielle Franco de Brasil y Berta Cáceres de Honduras. El racismo, la xenofobia, el odio y las personas pobres, la homofobia, la misoginia están aumentando en todos los niveles. Y esos son impedimentos para la construcción de la paz. Estamos caminando a un mundo que es menos abierto y menos libre. Un mundo basado en fake news, nuevas verdades, nuevas narrativas para sostener y sustentar el conservadurismo y un modelo económico excluyente. Estamos viendo la amplificación de la discriminación y de desigualdades que tienen profundas implicaciones para la construcción de la paz y mantenimiento de la paz. Si no abordamos esas desigualdades de manera seria y efectiva, las consecuencias de muchas de ellas se sentirán aún más. Y todo eso aumenta la vulnerabilidad de grupos marginados, incluyendo los negros, que ya mencioné, los indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, los refugiados, los migrantes, entre otros tantos grupos. Nosotros y nosotras somos conscientes que el fundamentalismo religioso inhibe el proceso de paz. Todos se acuerdan de la acción coordinada de algunas iglesias de corte conservador, promoviendo el no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia. La manipulación de la paz por razones políticas y religiosas es parte de las estrategias orientadas a promover un modelo socioeconómico, político y cultural que exacerba las desigualdades y también fortalece a las élites económicas. No obstante, no existe fundamentalismo religioso sin fundamentalismo político y económico. Y estos, cuando se retroalimentan, producen mucho más desigualdades, injusticias e inequidades. Por lo tanto, yo insisto de que la convergencia de los fundamentalismos religiosos, económicos y políticos es una fórmula explosiva que da impulsión a procesos excluyentes y devastadores
especialmente en contra de los derechos humanos y la democracia. Un país que relativiza la democracia, que se burla y que ignora parte de su propio pueblo, es un generador de conflictos. Es mucho más difícil permanecer callado e inactivo ante una tendencia que amenaza a la humanidad. Y por lo tanto, tenemos que actuar de manera rápida y efectiva para buscar realizar un nuevo paradigma para la humanidad, paradigma de paz, de vida, que desafíe los patrones y sistemas dominantes que han tomado nuestras culturas y sociedades. Un paradigma que construya una sociedad humana basada en conocimientos y necesidades comunes y compartidas, que estén vinculados a una filosofía que defina la mejor manera de vivir como seres humanos con paz y justicia. Sin embargo, sabemos que solo se obtiene la paz a través de la justicia y que la justicia solo se logra si hay inclusión. Por lo tanto, la justicia social arraigada en la ética, la filosofía, la religión, la ciencia, la dignidad y los valores que creen que todos los seres humanos son inherentemente dignos es fundamental. La dignidad es la base del respeto propio y el respeto incondicional de los demás, así como la diferencia de los demás. Estamos conscientes que la búsqueda para superar la pobreza, la injusticia y también la violencia nos demanda tomar en cuenta la diversidad de problemáticas y de sujetos que están involucrados para construir soluciones con propuestas democráticas desde la solidaridad y el bien común. En ese contexto, quiero destacar algunos puntos importantes para los esfuerzos de paz en general. Primero, el involucramiento de los jóvenes en la realización de la paz. Vemos en la voz y la acción pública de la juventud la creatividad y potencialidad de una voz incisiva frente a la sociedad, los gobiernos y los espacios multilaterales. Tenemos que aprender de ellos y ellas de trabajar en conjunto, de reforzar su participación e involucramiento en los procesos de garantizar acuerdos de paz. Segundo, es importante que nos conectamos a las comunidades y las organizaciones locales, con los responsables de las políticas y los centros de poder, como son los gobiernos, Naciones Unidas, las empresas, los bancos, no solo para resolver los conflictos, sino también para construir sociedades, instituciones y políticas y relaciones también que contribuyen de una mayor medida a mantener la paz y la justicia. Tercero, es importante reforzar los instrumentos para prevenir conflictos violentos, así como las iniciativas de consolidación de paz, transformación de los conflictos y reconciliación, y evitar y combatir la incitación a la violencia que podría conducir a crímenes atroces. Y cuarto, promover la participación de las mujeres en los procesos de paz y las negociaciones por la paz, para garantizar que las necesidades y prioridades tanto de mujeres como de hombres se incluyan en los procesos de paz y las negociaciones de paz. Por último, el quinto, desarrollar la capacidad o las capacidades mediante la educación por la paz, adoptando un enfoque basado en la paz y en los derechos humanos, en todas las políticas y acuerdos, y abordando la cuestión de la seguridad humana, por ejemplo, la justicia y la superación de la impunidad. Hermanos, amigos, amigas, sabemos que en el mundo también hay oponentes al proceso de paz, para que no se alcance sus objetivos, porque por detrás de buenas intenciones también hay segundas intenciones, y tenemos que estar atentos a este paradoja. Para concluir, como brasileño, quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar lo que está pasando en Brasil, donde el gobierno del presidente Bolsonaro está usando un discurso de odio para dividir la sociedad y acciones para armar a la población, para militarizar las estructuras de gobierno y civiles, para atacar la prensa, sociedad civil y los partidos de izquierda y oposición. Un gobierno que se preocupa más en dar acceso a la población a las armas que combatir la pandemia del COVID-19, que apoya estructuras de media social de fake news para el uso político y para atacar a oponentes políticos y también para restringir el espacio de la sociedad civil. Mientras muchos gobiernos se van por el camino de la paz, el gobierno brasileño decidió que se va por el camino del conflicto.
Necesitamos entender que educar para a paz é propiciar o desenvolvimento de habilidades e a aquisição de ferramentas que permitam às pessoas e aos pueblos conviver de forma pacífica, lo que é o mesmo que viver sem violência. Este processo, obviamente, leva implícito a assimilação de valores como justiça social, a igualdade, a cooperação, a solidariedade, o respeito à autonomia. O ativismo social é o pilar fundamental para a mobilização social e uma forma de participação democrática, representação ativa e livre da cidadania para fortalecer uma cultura de paz. A leitura da realidade a nível local, nacional e global tem seus próprios matizes e interpretações. Nós necessitamos descobrir e compreender melhor a situação de nossos contextos específicos e, então, desenvolver estratégias como consequência. Essa é minha mensagem. Agradeço muito a vocês por o tempo e espero que podamos seguir em conversação. Muitas graças.